Probablemente este video no le va a gustar a mucha gente y es que vamos a hablar específicamente de Xbox Series S y de el por qué no te debes de comprar esta consola. Ahora, ¿Xbox Series S es una consola mala? No, a mi parecer es una consola bastante buena. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no comprarla? Xbox Series S es muy cara. Ahora me pueden decir, pero ¿cómo va a ser cara si cuesta solo $300 y cuesta menos de lo que costaba Xbox One cuando salió? Sí, no es que sea cara por sí misma. De hecho, estoy casi seguro que Microsoft va a perder dinero por cada Xbox Series S que venda. Entonces, ¿por qué es cara? El problema y lo que la hace cara es su hermana Xbox Series X, que cuesta $200 más, pero lo que te ofrece extra es mucho más que esos $200. Vamos a comparar estas dos consolas para poder identificar cuáles son las diferencias y poder justificarles el por qué digo que es una consola muy cara. De lo primero que vamos a hablar es de las diferencias entre estas dos consolas. Mucha gente pudiera pensar que es prácticamente lo mismo pero sin unidad de disco, y no, la verdad es que son bastante diferentes. No es como PlayStation 5 que va a sacar su versión con disco físico y su versión digital. En este caso, estas dos versiones de Xbox tienen una diferencia muy grande. Vamos a hablar primero de los datos técnicos. Y en primer lugar, evidentemente, la potencia gráfica. Xbox Series X tiene una potencia gráfica de 12 teraflops y Xbox One S tiene una potencia gráfica de 4 teraflops. Tiene el triple de potencia. Pero aquí hay que tener cuidado con este dato. El tener el triple de potencia no quiere decir que es 3 veces mejor. ¿Qué son los teraflops? Es una unidad con la cual se mide la potencia teórica que tiene una tarjeta gráfica. Si lo trasladamos, pudiéramos poner un ejemplo con los caballos de fuerza en cómo se mide la potencia en los carros. Podríamos tener un carro con 100 caballos de fuerza y otro carro con 300 caballos de fuerza. La potencia es el triple, pero ¿es el triple de rápido? No. Sí va a haber diferencia entre la velocidad que pueden alcanzar estos dos carros, pero no va a alcanzar el triple de velocidad. Es exactamente lo mismo aquí. Tiene el triple de potencia Xbox Series X, pero no va a rendir el triple, no te va a dar el triple de calidad gráfica o el triple de cuadros por segundo. Pero sí es una diferencia significativa. Hablar de 3 veces más potencia es algo bastante considerable que está a otro nivel completamente. Otra de las diferencias es que Xbox Series S no cuenta con unidad de disco. Ahora mucha gente puede decir, es que yo en realidad no utilizo el disco físico que tiene el Xbox. Es válido porque pues probablemente a ti no te interesa ver películas Blu-ray en 4K. ¿Qué es lo que sucede aquí? Específicamente en el caso de Xbox estamos perdiendo una de las mayores cualidades y lo que lo ha diferenciado y probablemente le dé un mayor prestigio en comparación a PlayStation, que es la retrocompatibilidad. En teoría, todos los juegos desde Xbox, el primerito, hasta el último que ha salido de Xbox One X, se pueden reproducir en esta nueva consola a través de la unidad de disco. Entonces, si tú ya tenías discos de tus anteriores versiones de Xbox, evidentemente no lo vas a poder usar en Xbox Series S porque no cuenta con la unidad de disco. De tal manera que no es únicamente que tenga disco o no, sino que estás perdiendo la retrocompatibilidad. No tienes manera de jugar cualquier otro juego que tú ya tengas. Ahora, si tú no tienes ningún otro disco antiguo de Xbox, probablemente pues, este punto no te interese mucho. Pero es una diferencia que probablemente a mucha gente le importe bastante. Otra diferencia física es que Xbox Series S cuenta con una menor cantidad de memoria RAM. 6 GB. El Xbox Series X cuenta con 16 GB de memoria RAM a velocidades bastante más altas que Xbox Series S. Ahora, ¿es necesaria en realidad tanta memoria RAM? Probablemente no, porque Xbox Series S va a reproducir los juegos a una menor resolución. Y ese
es el principal punto que a mí no me satisface y el que me genera más dudas. Yo siento que Microsoft está haciendo algo de trampa o está generando una publicidad hasta cierto punto engañosa con la resolución. Xbox Series X va a reproducir los juegos a 4K y va a poder alcanzar hasta 120 frames por segundo. Y la información oficial nos dice que Xbox One S va a reproducir los juegos a 1440p y hasta 120 frames por segundo. Entonces tenemos una diferencia de resolución de 4K a 1440p. Ahora, esto no es 2K, es aproximada, esta resolución 1440p es casi 50% menor al 4K, pero no es 2K, aquí hay que diferenciar eso. 2K es una resolución mucho más abajo que 1440p. Pero, ¿cuál es el problema aquí? La están promocionando como una unidad que reproduce los juegos a 1440p. El problema es que comercialmente no existen televisiones a 1440p de resolución. Comercialmente vamos a encontrar únicamente Full HD, que la verdad ahorita ya es la menor cantidad, ya es la minoría, y 4K. Ahora, esta es una resolución que está en el centro. No podemos encontrar una tele que me dé esa resolución. Existen monitores que sí la dan, pero no televisiones. La mayoría de la gente que juega Xbox juega en televisiones, no en monitores. Bueno, por lo menos yo no conozco absolutamente a nadie que juegue alguna consola, ya sea Xbox o PlayStation, en un monitor. Y ahí es donde está el punto quizás engañoso. Tú vas a utilizar esta consola que reproduce los juegos a 1440p en una pantalla o inferior a esa resolución o en una pantalla superior a esa resolución. Si tú juegas en una pantalla 4K, el juego te va a hacer un reescalado. No han informado a detalle acerca de qué tipo de reescalado va a ser o si simplemente se va a estirar la imagen para completar la pantalla 4K, pero no le vas a poder sacar completo provecho. Esta consola es capaz de reproducir hasta 120 frames por segundo mediante una salida de HDMI 2.1. Solo las pantallas 4K y las más nuevas son las que tienen HDMI 2.1. No existe una pantalla, bueno, por lo menos yo no recuerdo alguna televisión Full HD con salida HDMI 2.1, ya que no tendría sentido. HDMI 2.1 alcanza 4K y hasta 120 frames por segundo. Entonces, si utilizas en una pantalla 4K, estás desperdiciando esa diferencia. Y si utilizas una pantalla Full HD, no puedes alcanzar las altas resoluciones. Ahora, del otro lado están los monitores. En los monitores sí podemos encontrar resolución 1440p. Yo tengo un monitor 1440p y la verdad es que se ve una muy grande diferencia entre Full HD y 1440p. El problema es que los monitores 1440p no tienen entrada HDMI 2.1. Entonces, esta consola, si la utilizas en una pantalla 4K con HDMI 2.1, pues en realidad lo que estás haciendo es estirando la imagen para que abarque toda la pantalla. Si lo utilizas en un monitor 1440p, no vas a poder sacar más allá de 60 frames por segundo. Entonces, en ninguna de las dos circunstancias, con televisión o con monitor, en realidad vas a aprovechar el potencial de esta consola. Entonces, en realidad, yo creo que está dirigido para Full HD, pero lo están promocionando como 1440p. Sí es una resolución mayor, pero en ninguna de las soluciones comerciales para poder reproducir ese juego vamos a poder sacarle 100% provecho. ¿Qué tendríamos que hacer para sacarle el máximo provecho? Tendríamos que comprar un monitor 4K con salida HDMI 2.1 y configurar la resolución del monitor a 1440p. Pero en realidad estás utilizando un monitor 4K. Estás desperdiciando parte de la resolución que te da ese monitor. Y en la pantalla estás agrandando, estás estirando la imagen para abarcar todo,
ya que en las teles no puedes reducir la resolución que tú estás viendo. Entonces, no me queda del todo claro cuál es en realidad la estrategia que está haciendo aquí Microsoft, pero sí se me hace un tanto engañoso, ya que probablemente está dirigiendo esta consola a los que van a jugar en Full HD y no van a tener más allá de 60 frames por segundo. Este punto es el que sí me hace dudar bastante de qué tan conveniente es. Y el último punto, que también se me hace uno de los puntos más importantes para decidirte de una con respecto a otra, es el almacenamiento. Ambas consolas usan un almacenamiento SSD NVMe, si es la tecnología más rápida que existe actualmente. Pero este tipo de almacenamiento es bastante caro. Xbox va a manejar una especie de memory card, la cual vas a poder insertar en la parte trasera, y este memory card va a poder expander la memoria. Este memory card en realidad por dentro es un SSD NVMe. ¿Qué precio tienen? Actualmente cualquier marca podemos comprar SSDs Samsung, Kingston, XPG, una gran variedad de SSDs de específicamente ese formato, y un SSD de 512 GB de este tipo cuesta alrededor de $100 directamente con el fabricante. Entonces, únicamente en este almacenamiento estamos teniendo $100 de diferencia. De los 512 GB del Serie S al terabyte de Serie X. ¿Puedes comprar tú este almacenamiento? Sí, pero ¿en qué precio te lo va a vender Microsoft? No te lo puede vender menor a esos $100 porque ni siquiera los fabricantes lo pueden dar a ese precio. Entonces, en el mejor de los casos, lo vendieran a $100, lo vendieran exactamente lo que puedes comprar un SSD comercial de cualquier marca, ya estás comiéndote la mitad de la diferencia de precio simplemente por igualar el almacenamiento que tiene Xbox Series X. Y si te compras de 1 terabyte, que la verdad no estoy seguro, creo que no han confirmado oficialmente cuáles son los almacenamientos que van a ofrecer con estas tarjetitas, pero si te compras 1 terabyte de un NVMe anda alrededor de los $200. Entonces, ya fue la diferencia completa en precio de Xbox Series X contra Xbox Series S. Y aquí volvemos al segundo punto. Xbox Series S no cuenta con disco, entonces todos los juegos tú los vas a tener que almacenar. Considerando que es una memoria de 512 GB y restándole el espacio que debe de ocupar el sistema operativo, probablemente te quepan 4 juegos, 5 en el mejor de los casos. Estamos hablando de juegos de nueva generación y verdaderamente exigentes. Y no tienes unidad de disco. Todos los juegos necesitarían descargarse. Microsoft tiene un gran plan con el Xbox Game Pass, el cual es espectacular. Yo desde hace algunas semanas lo contraté y lo he estado jugando a través de la computadora y la verdad me ha sorprendido. Pero con ese tan pequeño almacenamiento no vas a poder disfrutar del todo del Game Pass, ya que está enfocado a que le compres el Game Pass, pero te van a caber simplemente 4 juegos, 5 juegos en el mejor de los casos, y si tú quisieras igualar la capacidad que tiene el Xbox Series X, prácticamente estás alcanzando el mismo precio, pero teniendo una resolución menor y teniendo una potencia menor. Es por eso que yo considero que Serie S no es la mejor opción. Ahora, he escuchado mucha gente que dice que Xbox One X es más potente que Xbox Series S. Y técnicamente es cierto, pero ambas potencias no son comparables, ya que utilizan tecnologías bastante distintas. Sí, Xbox One X te va a reproducir los juegos a 4K, muchos de ellos nativos, y a 60 frames por segundo. En cuanto a 4K, si pudieras obtener una mejor resolución, pero no vas a poder sobrepasar los 60 frames por segundo, que bueno, en la serie S tampoco vas a sobrepasarlos a 4K, sino que van a ser rescalados. Pero
no son comparables entre sí, ya que las tecnologías, al ser bastante distintas, el parámetro de medición es bastante injusto. La diferencia vamos a notarla que Xbox One S está diseñada para poder reproducir los juegos con Ray Tracing, y aunque la semana pasada Digital Foundry sacó un video en el cual mostraban que Xbox One X ya reproducía el juego de Crysis con Ray Tracing a Full HD y 30 frames por segundo, pero en ese aspecto Xbox Series S sí está enfocado al poder hacerlo con Ray Tracing y sí a una resolución que va a ser mayor de lo que pueda hacer en teoría Xbox One X. Si tú tienes Xbox One y quieres brincarte directamente a la serie S, tampoco te lo recomendaría. Ahorra un poco más y adquiere la serie X. ¿A quién está enfocado en realidad Xbox Series S? Probablemente simplemente al jugador casual. Si a ti en realidad no te importa tanto la resolución, no tienes una pantalla 4K, no eres de las personas que te la pasas todo el día jugando y estás enfocado a descargar todos los juegos porque solo los vas a poder descargar, y no eres tan fanático de alguna gran serie como Call of Duty, que hay gente que quiere todos los Call of Duty o que tiene todos los FIFA o que está jugando diferentes juegos al mismo tiempo, pues probablemente para ti sí sea conveniente una Xbox One S. Pero siento que estarías desaprovechando gran parte de la tecnología y de todos los recursos que Microsoft está ofreciendo con su hermana mayor, con Xbox One X. Y ya para finalizar, mi crítica no es a manera de hate ni a manera de fanatismo. Yo no soy fan de PlayStation. Hay que reconocer, Xbox Series X es la consola más potente de esta generación. Hay que ver qué ofrece PlayStation, pero la verdad creo que sí va a estar por abajo de Xbox Series X. Pero en lo personal creo que decidirse por Serie S es una bastante mala opción, a menos que en realidad ni siquiera seas tan fanático de los videojuegos y ni siquiera te interese tener la mayor experiencia que le puedes exprimir, o ni siquiera tienes una pantalla 4K ni estás dispuesto a adquirir una. Pues bueno, entonces a lo mejor sí vas a poder disfrutar juegos de nueva generación con nuevas tecnologías a velocidades bastante rápidas. Y sí, te va a durar 5, 6, 7 años lo que dure esta generación con una muy buena calidad. Pero yo creo que esos $200 de diferencia no se justifican con todo lo que estamos teniendo de ventajas con Xbox Series X en comparación de Series S. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que tomen mi crítica objetivamente. Si tú tienes otra opinión, déjala ahí abajo y lo podemos discutir. ¿Pudiera estar equivocado? Pues sí, no tengo la verdad absoluta, pero es mi opinión. Los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Cualquier duda, sugerencia, comentario, déjenlos allá abajo y nos vemos en el próximo video.